Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta convocatoria. Les queremos agradecer en primer lugar su puntualidad y aquí también queremos ser puntuales, un poco respetuosos con su tiempo. Me permite, me voy a presentar. Mi nombre es Hugo Carrión y yo tengo ahora la tarea de ser el facilitador de esta primera jornada que hace parte de estos talleres de socialización y recopilación de aportes para el proyecto de ley del voluntariado en el Ecuador. Esta iniciativa es organizada en el marco del proyecto Ecuador Voluntario, que es organizado por la cooperación alemana GIZ a través del programa europeo para la frontera norte, financiado por la Unión Europea y el gobierno federal de Alemania e implementado por la Fundación Voluntar. Además, cuenta con el apoyo de la Red Ecuatoriana de Voluntariado. Les agradecemos nuevamente por su interés. A continuación me voy a tomar unos minutitos, les voy a explicar cuál es el objetivo de esta convocatoria y cuál es la metodología, un poco para que ustedes sepan a qué han venido, cuánto tiempo nos va a tomar este trabajo, etcétera, etcétera. En primer lugar, los objetivos que persigue esta iniciativa es de socializar la propuesta. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, ya existe un proyecto de ley del voluntariado que se tramite en la actualidad en la Asamblea Nacional. Así que un primer paso va a ser conocer y socializar esta propuesta. También queremos aprovechar para generar un espacio de reflexión que permita identificar cuáles son esos elementos que el voluntariado debería tener en el Ecuador y cómo la normativa podría ajustarse a esos requerimientos. Y finalmente también generar un espacio permanente de trabajo, de discusión, de seguimiento, de incidencia para la aprobación y la elaboración de esta norma legal. ¿Sí? La metodología que hemos implementado la hemos recogido en un sitio web que seguramente ustedes ya lo han recibido. Yo me voy a permitir compartir esto en la pantalla en caso de que ustedes no hayan accedido, pero hemos creado el sitio Ecuador Voluntario ORG, que es el recurso, digamos así, digital, dado que en estos tiempos la digitalización parece ser el denominador común, en donde ustedes van a encontrar todos los aportes, todos los documentos e incluso la forma en la que vamos a manejarnos durante estas jornadas. Aquí están los objetivos que les he mencionado. Este sitio cuenta con una pequeña biblioteca. Ustedes pueden acceder aquí a esta biblioteca para encontrar todos los documentos que se han tramitado en la asamblea e incluso las presentaciones que se van a compartir el día de hoy ya están disponibles en este repositorio. Aquí se presenta, como ustedes pueden ver, los tres pasos de este taller. Este taller cuenta con tres fases que hemos denominado jornadas. El día de hoy 27 de julio, perdón, aquí hay una falla en la fecha, hoy día miércoles 27 de julio, tenemos la primera jornada informativa. Esta primera jornada informativa tiene que ver con la presentación de la información, un poco conocer cuál es el enfoque del voluntariado que queremos, conocer el tipo de voluntariado que necesita el Ecuador, conocer el estado de situación del proyecto de ley y aclararnos todo el respecto de cómo está este proyecto de ley. El día de mañana, obviamente están cordialmente invitados para la jornada reflexiva, en donde a través de dinámicas, trabajos en grupo, discutiremos varios temas importantes, ¿verdad? Esto será el día de mañana y de igual manera una tercera jornada tendremos la jornada conclusiva en donde tendremos ya más claridad de nuestros aportes y finalmente identificaremos el curso de acción, los pasos siguientes que debemos tomar. Lo interesante de este recurso digital que hemos diseñado, de este sitio web, es que aquí vamos a encontrar todo lo que necesitemos para estos talleres, ¿no es cierto? Si ustedes se olvidan o no les llega por su correo electrónico o no les llega por su WhatsApp, saben que ustedes pueden enlazarse a la sesión de Zoom de ahora o de mañana a través de estos enlaces. El día de mañana ya va a estar activo el enlace Zoom para justamente la jornada del día de mañana. En el caso de que ustedes no tengan un usuario en Zoom, pueden ingresar a través de la identificación y del código de acceso. ¿Sí? Con todo, estos códigos de identificación van a ser los mismos para el día de hoy que para los siguientes días. Algo que les vamos a pedir es su registro. Es muy importante que en este ecosistema, en esta comunidad del voluntariado ecuatoriano nos conozcamos. Es por eso que les insistimos y les queremos pedir amablemente que por favor se registren. Ustedes al hacer clic en este botón van a poder ver un formulario, un pequeño formulario en donde les pedimos los datos mínimos de contacto, que va a ser su nombre, la organización, su correo electrónico y un teléfono móvil. Evidentemente,
Los datos personales como el correo electrónico y el teléfono móvil no van a ser difundidos, solamente nos van a servir para poder ponernos en contacto con ustedes, enviarles información relevante e información que pueda ser significativa. Ustedes van a poder ver aquí que ya se encuentran registradas personas que ya encontraron este botoncito, se están registrando, así que ustedes pueden hacer este ejercicio que les vamos a pedir que lo hagan durante esta jornada. Mientras ya les voy a dar el paso para la primera presentación que tenemos, quiero aprovechar pidiéndoles que tenemos la siguiente encuesta. Esto nos va a permitir tener una mirada general respecto al conocimiento de este proyecto de ley. Al hacer clic en este botón que dice encuesta, se les va a presentar una pregunta muy sencilla que tiene que ver con si ustedes tenían antecedentes de que existía un proyecto de ley en la asamblea, ¿no es cierto? Entonces, les vamos a pedir que ustedes puedan contestar, ¿sí? Ya están 3 personas que han activado su voto y les vamos a pedir que por favor lo puedan hacer de tal manera que podamos ver, ¿sí? Y ustedes incluso van a poder ver ahí cuál es el resultado de, vamos a suponer que yo quiero contestar. Yo conocía esto, ya tenemos aquí 11 personas que han votado, 12 personas, 14 personas, y como podemos ver, ahí están los resultados. Les pedimos entonces que podamos interactuar a través de esta herramienta. Voy a dejar de compartir la pantalla para ahora sí iniciar formalmente con los puntos que estábamos pendientes en esta primera jornada informativa, y para eso quiero dar la bienvenida a Julio César Benítez, quien es presidente ejecutivo de la Fundación Voluntaria, además coordinador del proyecto Ecuador Voluntario, que junto con María José Cornejo, ella es gerenta nacional del voluntariado de la Cruz Roja del Ecuador y además coordinadora general de la Red Ecuatoriana de Voluntariado, quienes nos presentarán y abordarán un tema muy importante: conocer el voluntariado. ¿De qué se trata el voluntariado? ¿Cuál es el enfoque del voluntariado que requerimos? ¿Y por qué es tan importante o necesario en la ley? Así que, bienvenido y adelante, Julio César. Muchas gracias, Hugo. Estimados colegas del voluntariado, qué gusto volver a vernos, compañeros de varias instituciones, de varias provincias del país, voluntarias y voluntarios. Yo lo primero que quiero es agradecerles. Ha sido una convocatoria flash en muy poco tiempo, en medio de condiciones complicadas del país, en medio de meses, en medio de vacaciones, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, estamos felices de tener una respuesta a esta convocatoria de esta magnitud. Tenemos un registro de más de 100 organizaciones, aquí estamos más de 80 que estamos participando, y esto es un poco el reflejo de este espíritu inquebrantable del voluntariado que ha sido característico del voluntariado en el mundo, pero yo digo especialmente en Ecuador, ¿no? Este voluntariado cariñoso pero aguerrido, valiente para, en medio de las condiciones que haya, responder ante las necesidades. Nos hemos visto un poco forzados a organizar todos estos talleres y una convocatoria tan ajustada en función de los plazos que la Asamblea Nacional del Ecuador tiene para avanzar en este proceso de ley de voluntariado. Ya lo vamos a ver más adelante en detalle. La Asamblea Nacional tiene que emitir un primer informe hasta el 6 de septiembre, perdón, y para eso nos recibirá nuestros aportes hasta el 10 de agosto. Es por eso que para poder tener viabilidad de hacer la sistematización y organización de la información, nos hemos visto forzados a convocarles en tan poco tiempo. Les agradezco el doble por su respuesta. Antes de avanzar con los temas, yo quisiera darle paso a Susan Engel, creo que ya está por aquí, antes de que María José se presente también. Quisiera darle paso a Susan, ella es nuestra representante de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, para darnos unas palabras de bienvenida y explicarnos un poquito sobre el proyecto. Susan, adelante y bienvenida. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar en este espacio tan importante. Mi nombre, como decía, es Susan Engel. Soy asesora nacional del programa Frontera Norte, Territorio de Desarrollo y Paz, ejecutado por la GIZ y financiado
por la Unión Europea. En el marco de la iniciativa que estamos llevando a cabo, hemos visto cómo el tema del con la red de voluntariados y con muchas personas más, y vemos como una gran oportunidad el tema de la ley. El voluntariado para nosotros es un instrumento de crecimiento democrático, civil, participativo, y en ningún momento vemos a esto como un reemplazo de obra digamos, de obra barata o algo, sino como realmente un elemento fundamental de la sociedad para construir más participación, más sociedad civil y también una cultura de paz. En este marco, quiero agradecer muchísimo a Voluntaria, a la red de voluntariados y a todas las organizaciones, porque contar con una ley es el marco fundamental para movernos. Entonces, por nada más, quiero agradecer a todos por su participación y estoy seguro que con sus aportes se va a construir una mejor ley que nos dé el marco para hacer un trabajo tan importante para construir una cultura de paz y una sociedad más fuerte y participativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susan. Es una alegría poder contar con el liderazgo y el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana y el programa Sin Frontera para encauzar todo este proceso participativo de construcción de aportes para la ley de voluntariado. Pero como bien dice Susan, esto no sería posible sin un actor crucial que para nosotros es la Red Ecuatoriana de Voluntariado. Nosotros como Voluntar somos parte y nos debemos también a la Red Ecuatoriana de Voluntariado. Estamos convencidos que una de las principales fuerzas del voluntariado es su capacidad asociativa, su colaboración, su trabajo horizontal, porque solitos es difícil lo que podemos hacer, pero juntos los voluntarios podemos hacer maravillas. Y yo creo que la Red Ecuatoriana de Voluntariado probablemente es de las instancias más representativas de voluntariado y es para nosotros un gusto el contar con su respaldo. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta red y también comprometidos con fortalecer todos los procesos que ya han tenido y van a seguir teniendo. Le doy paso entonces a María José Cornejo, ella es nuestra coordinadora general de la Red Ecuatoriana de Voluntariado. Adelante, María José. Gracias, Julio. Buenas tardes con todos y todas, colegas. Gracias por la invitación a este espacio tan importante y trascendental, obviamente, en el marco de un proyecto de ley de voluntariado para nosotros. Como Red Ecuatoriana de Voluntariado, la red como tal es un espacio de coordinación de entidades de voluntariado nacionales e internacionales en el Ecuador para la promoción y valoración del voluntariado de manera participativa, abierta e inclusiva, sobre todo para el impulso de las políticas públicas que fortalezcan la cultura del voluntariado en el Ecuador. El objetivo general de la Red Ecuatoriana de Voluntariado básicamente es fortalecer el voluntariado en el Ecuador como un mecanismo efectivo de participación social frente a los desafíos de nuestra sociedad y del mundo, a través de, como ya lo había manifestado, la valoración, promoción y gestión del voluntariado y la incidencia en políticas públicas del voluntariado. Los objetivos específicos básicamente de la red es promover en Ecuador el voluntariado nacional e internacional bajo esquemas adecuados, seguros y reconocidos. El segundo objetivo es impulsar la promoción, protección, visibilización, profesionalización y reconocimiento del voluntariado en el Ecuador. Incidir en la política pública nacional y local para el desarrollo del voluntariado bajo marcos institucionales y normativas apropiadas, y fortalecer la articulación y el trabajo colaborativo entre las organizaciones que impulsan el voluntariado mediante el intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades, gestión de conocimientos y elaboración de proyectos conjuntos. La Red Ecuatoriana de Voluntariado está conformada actualmente por 9 organizaciones, quienes la conformamos somos el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, France Volunteers, Fundación Base, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Telefónica Ecuador, Fundación Voluntar, Scouts del Ecuador, Fundación Yura y Fundación de Voluntarios del Sembrador. El trabajo que hemos realizado básicamente en el marco de la Red Ecuatoriana de Voluntariado es un
primer taller virtual del módulo primero del Programa Internacional de Formación en Gestión de Voluntariado Voluntades. Se realizó también el ciclo de talleres de voluntariado de forma virtual y gratuita. Este programa de capacitación forma parte del proyecto regional Enlazando y el objetivo es el fortalecimiento de entidades y el desarrollo de una cultura común de voluntariado. También hemos trabajado en el taller interno de reflexiones sobre la ley de voluntariado en Ecuador. Este fue un espacio básicamente de encuentro en que los miembros de la Red Ecuatoriana de Voluntariado reflexionaron sobre la importancia de promover una ley de voluntariado en el Ecuador. También hemos tenido conversatorios, como por ejemplo tejiendo lazos de solidaridad a través del voluntariado. Espacio virtual internacional con representantes de voluntariado de México, Argentina, Chile, Ecuador, quienes compartieron sus experiencias para la creación, sostenimiento y articulación en redes de acción voluntaria. También hemos realizado el taller interno sobre la planificación del proceso de promoción de la normativa del voluntariado en el Ecuador, que básicamente es un espacio de reflexión entre los miembros de la Red Ecuatoriana de Voluntariado sobre los contenidos estratégicos que debería contener una normativa de esta naturaleza. También hemos desarrollado la campaña de redes sociales sobre el Día Internacional de Voluntariado, creando una cultura del voluntariado en el país, y que este año pensamos hacer un evento también masivo en conmemoración de este día. Hemos realizado un encuentro virtual voluntariado juvenil por un futuro común que convocó básicamente la participación de jóvenes voluntarios para compartir su visión, experiencias sobre el voluntariado, que tuvo la participación de 50 organizaciones de 20 provincias del país, con un total de 150 voluntarios conectados en este espacio. También se invitó a participar en el Seminario Internacional Enlazando el Voluntariado en Latinoamérica, organizado por France Volunteers con el apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores junto a la Embajada de Francia en Ecuador. El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas también se contó con la participación de 6 países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Francia, y fue un espacio en el que se repensó sobre todo acerca del voluntariado, desde la reflexión, la norma, la creatividad, la innovación y la experiencia para generar nuevas solidaridades internacionales. Es un poquito un resumen de lo que hacemos dentro de la Red Ecuatoriana de Voluntariado y sobre todo quiénes la conformamos, y obviamente pues si tenemos organizaciones en este espacio, invitarlas cordialmente a que formen parte de este espacio que va encaminado justamente a trabajar en base a esa cultura de voluntariado que necesita el país, y deseamos una jornada exitosa en el marco del análisis del proyecto de la ley de voluntariado que está en construcción. Gracias, colegas. Gracias, Julio. Excelente, muchas gracias, María José, por esta presentación. No sé si, Julio César, tú quieres complementar alguna información al respecto de esta primera presentación. No, creo que nada más es importante que nos conozcamos entre todos. Por esto reiterarles un poco lo del registro, porque aunque ahorita lamentablemente por el tiempo no tenemos la posibilidad de darles la palabra a todos, sí es importante que nos vayamos conociendo, sabiendo de qué organizaciones estamos, de qué provincias estamos, en qué áreas de voluntariado estamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio justamente por ir construyendo esta red, y el primer paso es conocernos. Entonces, el registro de su participación es fundamental para que todos puedan conocerse entre todos, no para que nosotros les conozcamos a todos, sino que entre todos se conozcan. Eso es fundamental. Gracias, Hugo. Perfecto, les recordamos entonces que está habilitada la página ecuadorvoluntario.org, el link está ya compartido en el chat. Estamos ya cerca de 90 personas inscritas o asistiendo a esta reunión, pero solamente tenemos 45 registrados en la hoja de asistencia, así que les pedimos nuevamente, les reiteramos su ayuda para que en el link correspondiente a la primera jornada ustedes puedan consignar sus datos para poder contactarlos. También tenemos apenas 42 respuestas de la encuesta, pero bueno, ya es un dato significativo, y los resultados preliminares muestran que el 56% de las personas que están aquí y han respondido a la encuesta no conocían que había una ley que se estaba tramitando en la Asamblea, una ley sobre el voluntariado. Y justamente para poder actualizarnos y darnos la información más pertinente y relevante sobre el estado de este proyecto en la Asamblea, vamos a dar la bienvenida para la siguiente presentación a Carolina Vázquez, quien es gestora nacional de formación y voluntariado de la Asociación de Scouts del Ecuador y además es miembro de la Red Ecuatoriana de Voluntariado, quien nos dará a conocer sobre el proyecto de ley de voluntariado.
Hugo, te voy a rogar un favor. Carolina no, acaba de tener que salir un segundo de la sesión por una llamada urgente que ha recibido. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio con el siguiente bloque y apenas regrese y se reincorpore, pues le damos paso para que nos presente esta información. Listo, Perdón, vamos a, Dominicano. entonces, vamos a quedar entonces con la inquietud y así todos vamos a tener mayor expectativa de conocer cuál es la situación de este proyecto de ley. Sin embargo, como antecedente de esto, uno podría pensar, ¿por qué necesitaría el voluntariado, los voluntarios, las organizaciones que gestionan el voluntariado, una política pública tan explícita como puede ser una ley? Es decir, el momento que la Asamblea, que como ustedes saben es el representante de la función legislativa, quien produce las leyes en el Ecuador, esas leyes que van a regir, a coordinar, permitir, a prohibir ciertas cosas en diferentes ámbitos específicos, en este caso del voluntariado. ¿Por qué es tan importante? Bueno, va a depender de las cosas que pensemos que el voluntariado debería ser, las cosas que podría potenciarse para que esa ley esté lo mejor adaptada a esa visión. Y entonces vamos a avanzar con el siguiente punto que tiene que ver con justamente pensar o reflexionar sobre el tipo de voluntariado que requiere el Ecuador. Y entonces le voy a dar la palabra en esta ocasión a Julio César Benítez, como ya había mencionado, él es director ejecutivo de la Fundación Voluntar y además coordinador del proyecto Ecuador Voluntario. Adelante, Julio. Muchas gracias, Hugo, colegas. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Como Hugo nos decía al inicio, el proceso tiene tres grandes momentos. El primer momento, que es este del día de hoy, una hora muy cortita, simple y llanamente para informarnos, para que todos estemos un poco igualados en dos temas. Primero, en la información, entonces informarnos, y segundo, también como inteligenciarnos, es decir, un poco alinearnos en ciertas bases de lo que es la situación del voluntariado en el Ecuador. Con estas dos bases sólidas, el día de mañana, ahí sí se generarán todos estos espacios para que ustedes presenten los aportes, datos, recomendaciones, y que eso se consolide para generar el insumo que presentaremos a la Asamblea Nacional. Entonces, repitiéndoles, el día de hoy tiene como principal objetivo solamente informar, socializar, por eso es que la dinámica está organizada un poco en este sentido. Y desde ahí voy a dar paso a esta presentación que nos parecía importante en el sentido de conversar un poquito qué entendemos por voluntariado, porque de lo contrario el día de mañana nos vamos a encontrar con la tarea de presentar aportes, pero que probablemente todos decimos voluntariado, pero cada uno está pensando en una cosa diferente. Y esto es lo primero que tenemos que entender. El voluntariado, a pesar de que tiene principios comunes y vivencias significativas, puede tener dinámicas muy diferentes dependiendo de la organización, dependiendo del estilo. ¿Cuáles son esas dinámicas? Pues innumerables, ¿no? Ustedes la conocen. Yo aquí voy a poner simple y llanamente unos ejemplos y más de manera de caricatura, incluso exagerando algunas cosas para tratar de que se comprenda un poquito mejor, ¿no? Tenemos, como ustedes bien conocen, por ejemplo, un estilo de voluntariado más relacionado con el tema de la caridad, del asistencialismo, ¿no? Que probablemente es como la base inicial de la evolución del voluntariado. Un voluntariado probablemente un poco más vertical, más unidireccional. Hay voluntariados también, por ejemplo, de emergencias. Fíjense en esta última, en el terremoto en Manabí, la primera fuerza de respuesta ante el terremoto fueron los voluntarios. Fue un tema súper interesante. Otro tema anecdótico que también nos deja muchos aprendizajes, pero también problemas, fue que se generaron una serie de incorporaciones de voluntarios en el transcurso de las semanas y en zona caliente, que como no fueron bien gestionados, terminaron siendo un problema no solamente para los que estaban siendo atendidos en medio de esta emergencia, sino incluso para los mismos voluntarios. Y eso es por falta de gestión. Otro tipo es el voluntariado internacional o de intercambio cultural, que también es otra dinámica fundamental que hemos vivido varias organizaciones. El voluntariado corporativo, este me parece que asociado a la responsabilidad social empresarial es otra de las grandes dinámicas que se va imponiendo en esta época y que nos parece súper interesante para poder asociar el tercer sector, la sociedad civil y los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad con la empresa privada y su nivel de compromiso y de responsabilidad en la construcción del bien común.
Y podríamos denominar el voluntariado transformador o de promoción de desarrollo, de ciudadanía, de participación, ¿no? Un voluntariado que está más relacionado con los procesos de desarrollo, con un nivel de tecnificación y de profesionalización mayor. Esto, les repito, como algunos de los varios niveles y varias líneas de voluntariado que puede haber, solamente para que entendamos la enorme diversidad que podemos tener al respecto. A esto se suma varias categorías, espacios o dinámicas que nosotros desde la Fundación Voluntad denominamos prevoluntariado. ¿Por qué les denominamos prevoluntariado? Porque no cumplen con cada uno de los principios que debería tener el voluntariado. Acuérdense el tema de la libertad, la gratuidad, son esos, además de otros adicionales, principios fundamentales. Entonces, por ejemplo, las horas de acción ciudadana que tienen que cumplir los estudiantes de escuelas y colegios para poder graduarse. Tienen un componente de servicio social, pero no tienen completa libertad. De alguna manera son un requisito para graduarse. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con el tema de voluntarios menores de edad. Sí, podríamos decir que es voluntariado, pero en teoría hasta que no cumplan una edad mínima, 16 años en Ecuador, no pueden ejercer plenamente sus derechos de libertad. Entonces, en ese sentido, también podría denominarse un prevoluntariado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las horas de vinculación en la universidad, o el tema de aprendizaje-servicio, que es otra de las metodologías que se utilizan mucho en la universidad, ¿no? Muchos de ellos son requisitos que las universidades ponen y que el sistema educativo exige para la emisión de los títulos, ¿no? Otro podría ser, aunque es una modalidad que no está habilitada por el momento en el Ecuador, el servicio civil o el servicio cívico ciudadano, ¿no? Entre muchas otras. Entonces, estas como figuras de prevoluntariado que de alguna manera están dentro del ecosistema general de voluntariado, pero que no son exactamente voluntariado. Están aquí las mingas también, que es otra figura ancestral de apoyo y de mutua ayuda, más con una figura de apoyo en la vecindad y también como un deber de participación, ¿no? Los que no van a la minga tienen consecuencias también. Hay algunas figuras que, como ustedes saben, no son voluntariado y la ley tiene que contemplarlas para evitar que esto se dé. La precarización laboral, ¿no? ¿Cuántos casos se ha dado que se disfraza de voluntariado el no pagar adecuadamente a las personas que cumplen una tarea? El tema de volunturismo, lamentablemente, también cómo se ha prestado para que empresas de turismo incluyan ciertos componentes de voluntariado y que en realidad lo que estén es generando lucro a través de pasear turistas y de hacer un poco este vitrinier de la pobreza, ¿no? Es otra figura que hay que tener mucho cuidado. Y algunas figuras que podrían ser como más relacionadas con el tema partidista, ¿no? Hace algunos años ustedes recordarán que se intentó conformar un Frente Nacional de Voluntariado asociado a un partido político. No, todo el tema de participación política es parte de la participación ciudadana, no específicamente del voluntariado, pero aquí se los quería acercar, ¿no? Entonces, la normativa tiene que tener en cuenta qué es, qué está cerca y qué no es voluntariado para poder normar estos temas. Ahora, para hablar un poquito, nos vamos a concentrar en dos. ¿Por qué en dos? Por el tiempo y simple y llanamente para caricaturizar, para tratar de definir ciertas líneas generales. El primero, vamos a hablar de la caridad y del asistencialismo, de este estilo de voluntariado, y el segundo, el voluntariado transformador, el que es promoción de desarrollo, de ciudadanía. Rápidamente hablemos del voluntariado de caridad y de asistencialismo. Todos lo conocemos, creo que tiene ventajas importantísimas, atiende necesidades urgentes, muchas veces de vida o muerte, que nadie atiende y que el Estado no alcanza a hacerlo. Fíjense cómo ciertas instancias que generan caridad y con el equipo de voluntarios han sido capaces de proporcionar víveres, vivienda, insumos mínimos para la subsistencia a personas que estaban en una situación crítica, ¿no? Es un esfuerzo genuino y espontáneo, muchas veces relacionado con el tema individual. Normalmente rápido, responde mucho a la compasión individual ese rato y por lo tanto reacciona de manera rápida. Les digo, normalmente se da individual, aunque en el tema de filantropía ya va un poco más cercano al tema de las organizaciones. Principalmente de buena voluntad, que es una base de que todos los voluntariados tenemos. El resto tratamos de complementar la buena voluntad con un poco de profesionalismo y técnica. A veces se queda un poco solo en la buena voluntad. Atiende las consecuencias de la pobreza, no tanto las causas.
genera satisfacción personal al voluntario y evidentemente un respiro, un alivio, una ayuda a los destinatarios. Como les digo, no analiza ni atiende las causas de la pobreza, genera más bien un tema de tranquilidad al voluntariado, promueve la cultura de caridad, no así la de ciudadanía, la de empleabilidad, y de alguna manera no se complementa con el Estado. Podríamos decir que es una especie de paralelismo, donde hay el tema de la empresa, que son los productores, los proveedores, el Estado que se encarga de todo lo que es derecho, y de alguna manera esta tercera línea de caridad, que es la que atiende a las personas que no logran entrar mínimamente en el sistema, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían, digamos, los actores de este ecosistema y las relaciones que habría entre estos actores? Evidentemente el voluntario, que como les digo, normalmente es una acción individual, entonces surge de una idea, surge de una sensación, de una necesidad de apoyar. En algunos casos se junta con un grupo, pero la mayoría de veces, como les digo, es un ejercicio individual que define un servicio y que por lo tanto busca un beneficiario, ¿no? Una persona que necesite algo, alguna ayuda, y viendo a esa persona qué necesidad tiene y genera un servicio específico. En algunos casos, estos beneficiarios son parte de lo que estamos denominando una organización de la sociedad civil de desarrollo, es decir, una fundación, una asociación, ¿no es cierto? Pero muchas veces la caridad y el asistencialismo están más dirigidos individualmente a las personas que uno encuentra individualmente. ¿Qué tendría que ver esta dinámica con el Estado? No sé, probablemente poco. No hay una relación porque es casi una acción privada, individual que uno hace entre el destinatario y el voluntario, ¿no? ¿Qué tiene que ver la empresa privada? Poco o casi nada. Tal vez algo en el tema de donaciones. Tal vez de alguna manera que se gestiona donaciones para estos servicios. ¿Qué tiene que ver el sistema educativo? Poco o casi nada. Tal vez proporcionar a algunos voluntarios para que se sumen, para que se junten en este servicio. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales de desarrollo? Es decir, estas fundaciones, estas asociaciones. Normalmente ellos pueden ser receptores del servicio de los voluntarios, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación social? Pues casi no hay ninguna relación. A lo mucho, algunas veces se registran algunas notas de este tipo de acciones. Y con la cooperación internacional probablemente tampoco hay demasiada conexión, ¿no? Aunque en algunos casos también podrían ser fuentes de donaciones para estos servicios. Entonces, solamente para que tengamos una idea de cuál es este mapa del ecosistema. Y claro, si pensamos en una ley desde este esquema, una ley desde estos actores, entonces el Estado reconoce esto como una buena acción que no solo que no tiene impacto, sino que no se articula con sus procesos. Es casi, que ya les digo, un mundo paralelo, y por eso es que no se ve en la necesidad de reconocer ni de promover el voluntariado. Y les repito, no se trata de que este modelo de caridad y asistencialismo esté mal, para nada. Yo creo que ha sido la base y sigue siendo sustancial para atender ciertas necesidades urgentes de la población. Lo que probablemente, y lo que quiero hacernos reflexionar a todos en esto, es que probablemente no es suficiente. Y hay varios otros modelos. Y en esos varios otros modelos, la ley tiene que ser capaz de incorporar a todos esos modelos. Hemos visto el primero entonces, de caridad y asistencialismo. Veamos ahora muy rápidamente el voluntariado transformador, promoción de desarrollo. Digamos que al otro lado del espectro. Trataríamos de que sea un voluntariado más profesional, más técnico. Los voluntarios requieren un perfil, requieren una capacitación, tienen una planificación, tienen indicadores, tienen un reporte de resultados. Es promotor de desarrollo, es decir, la acción que realiza el voluntario debería estar articulada al plan nacional de desarrollo, a los planes locales de desarrollo, a los planes que tengan cada una de las comunidades. Construye capital social, es decir, no solamente beneficia a los destinatarios, sino al mismo voluntario. El mismo voluntario está visto también como un beneficiario. Es transformador de las causas, porque las organizaciones que trabajan este estilo de voluntariado no solamente atienden las consecuencias de las pobrezas, sino hacen incidencia política para transformar las causas. Es transformador del mismo voluntario, es decir, la experiencia transforma no solamente la realidad del destinatario, sino del mismo voluntario. Promueve entonces la cultura del voluntariado, una ciudadanía activa,
una vivencia de la democracia. Ya no se trata de esa democracia básica de ir a votar cada 4 años, sino la democracia de ser capaces de conocer la realidad de nuestro país y comprometernos con la construcción del bien común. Promueve la empleabilidad. Fíjense cómo el voluntariado es ahora una de las herramientas importantes para el desarrollo de competencias blandas, que es uno de los requisitos más buscados ahora en el tema de contratación. Se complementa con el Estado justamente porque es una herramienta de desarrollo, porque es una herramienta de construcción de capital social. Y la cultura de voluntariado incluye experiencias de voluntariado, prevoluntariado de manera general. Veamos rápidamente cuál sería el mapa de actores y de relaciones. Está el voluntario. El voluntario ya no es que tiene ya no le surge una idea, no es que ya le surge que por compasión quiera ayudar a alguien, sino que normalmente es convocado. ¿Convocado por quién? Convocado por una organización de voluntariado. Fíjense que aquí estoy ingresando un actor que probablemente sea interesante que lo tomemos en cuenta en el tema de la ley de voluntariado. ¿Qué hace la organización de voluntariado específicamente? Define el perfil del voluntario, hace la difusión para captar voluntarios, selecciona a estos voluntarios, los ubica, genera una carta de compromiso, le da formación humana, técnica, seguimiento técnico, acompañamiento humano, evaluación de resultados y de impacto. Es decir, todo el ciclo de gestión del voluntariado. ¿En qué se especializa? Justamente en el tema de voluntariado. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta organización de voluntariado direcciona su servicio a través de una organización de la sociedad civil de desarrollo, es decir, a través de una fundación o de una organización, que es quien recibe a los destinatarios, quien los aglutina, quien encaja con el tema de los procesos de desarrollo, ¿sí? ¿Qué genera esta línea? Genera sobre todo un voluntariado de calidad, un voluntariado profesional, un voluntariado que ya no es solo un granito de arena libre en el espectro, sino que es un granito de arena parte de un proceso de desarrollo local. Es decir, que aunque sea pequeño y puntual, pero que genera un proceso de desarrollo. ¿Cómo van los otros actores? Por ejemplo, las organizaciones de voluntariado se conectan con el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo. El Estado puede recibir también voluntarios que previamente estén capacitados. El Estado debe fomentar el voluntariado. ¿Cómo se relaciona con la empresa privada? A través del voluntariado corporativo, de la responsabilidad social y empresarial. ¿Cómo se relaciona con el sistema educativo? De varias formas. Primero, promoviendo esta cultura del voluntariado con estas figuras de pre-voluntariado. También, por ejemplo, con el sistema educativo a nivel de universidades, con el tema de investigación y análisis del impacto del voluntariado. Con los medios de comunicación, a través de campañas específicas que promuevan la cultura de voluntariado y con la cooperación internacional a través de asistencia técnica, voluntarios internacionales que se incorporan y financiamiento. Y esto termina en que no es vertical y unidireccional, sino que es bidireccional. Es decir, el destinatario de alguna manera y la experiencia enriquece y construye al mismo voluntario. Y hace que el destinatario en un futuro pueda ser futuros voluntarios también, porque a la final termina siendo un tema horizontal. ¿Qué significa esto? Que si el Estado ve esta figura, probablemente ve otros actores, ve otras relaciones y ve otras posibilidades de colaboración. Y la ley de voluntariado evidentemente cambia su enfoque, porque con otros actores y otras relaciones necesita otro tipo de normativa. Solo un par de detalles para acabar de clarificar este tema de la diferencia entre una organización de voluntariado, esto que llamamos ODB, y la organización social de desarrollo, las fundaciones, las asociaciones. Por ejemplo, las organizaciones sociales de desarrollo, las fundaciones o asociaciones son especialistas en su tema, ¿no es cierto? Ya sea salud, educación, medio ambiente. Tienen un tema específico y son especialistas, esa es su misión. Y tienen un grupo al que atienden a través de esa especialidad. Ese es su fuerte. Y claro, en medio de ese trabajo incorporan voluntarios para potenciar su actividad, lo cual está muy bien. Así debería ser. El voluntariado transformador justamente requiere que siempre que haya un proceso de desarrollo tenga que haber un componente de voluntariado que lo potencie. Pero entonces su meta primaria no son los voluntarios, ni el ciclo de gestión de voluntariado, sino que son los destinatarios a través de esta expertise específica que tiene la organización. En cambio, la organización de voluntariado es así, se especializa en voluntariado.
No se especializa ni en salud, ni en educación, ni en medio ambiente, ni en vivienda, ni en nada de eso. Se especializa en voluntariado, porque el voluntariado de calidad del profesional requiere un ciclo, requiere un proceso, requiere herramientas, requiere formación. No se puede dar de manera espontánea y desarticulada. Entonces, en ese sentido, estas organizaciones se complementan para dar un servicio de calidad a las personas que más necesitan. Claro, hay casos y casos. En algunas situaciones hay organizaciones tan grandes y tan potentes que pueden ser ambas al mismo tiempo. Estoy pensando en Cruz Roja, en nuestros hermanos de Cruz Roja. Son especialistas en sus temas de gestión de riesgos, de atención en salud, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo son especialistas en el tema de voluntariado y de todo este ciclo de gestión de voluntariado. Se me ocurre que Scouts tiene un poco las mismas posibilidades, pero en general, la mayoría de fundaciones y asociaciones que sí tienen una especialidad en un tema puntual, no son especialistas también en el tema de voluntariado. Es por eso que se necesita estos dos actores normalmente que se puedan complementar. Y para terminar, y un poco porque les decía que todo esto no es sino pequeños chispazos para tratar de entender algo más importante. Estos 5 puntos que para nosotros son importantes. Primero, entender que lamentablemente el Estado ecuatoriano tiene una deuda importante con el voluntariado en Ecuador. Somos uno de los 2 países de Latinoamérica que no tiene ley, no tiene política pública, no tenemos indicadores, no tenemos datos, un registro oficial de organizaciones de voluntariado. Es por eso mismo que no ha podido madurar y profesionalizarse como debería. El segundo, que a pesar de esas carencias, el voluntariado en Ecuador es profundamente impactante, profundamente valioso y profundamente necesario, no solamente para promover procesos de desarrollo, sino también para promover procesos de formación humana, cívica, ciudadana, más aún en contextos de participación juvenil. Tercero, que el voluntariado en Ecuador es diverso y debe ser complementario. Esto me parece que es una idea fácil de decir, pero importantísima de entender y de llevar a la práctica, más aún en este tema de la ley. La ley debería ser capaz, no de ser una ley solo para el voluntariado de caridad, no de ser una ley solo para el voluntariado de transformación, sino ser una ley que permita englobar todas estas dinámicas y que se complementen de manera importante. Ahora yo he dado ciertas pistas de 2 estilos de voluntariado. La idea es que mañana cada uno de ustedes puede ir aportando, según su expertise y su dinámica propia, cuáles son estos elementos de su estilo de voluntariado y así ir recogiendo aportes entre todos. El cuarto, que la ley debe incluir a todas las visiones y promover la maduración y profesionalización del voluntariado. El voluntariado no puede ser un tema que se da de manera privada bajo la mesa. Es una herramienta de desarrollo, tiene que ser planificado, medido, promovido, financiado y controlado. De tal manera que sea cada vez más profesional y más efectivo en la transformación del mismo voluntario y en la transformación hacia los sectores más necesitados. Y la quinta y última, que la definición de los actores del ecosistema de voluntariado y sus roles de interacciones es también crucial para entender qué tipo de ley queremos. Por eso es que no vamos nosotros a comenzar, a pesar de que les vamos a pasar la ley de voluntariado para que vean artículo por artículo el tema, no queremos empezar un análisis del tema del articulado, es decir, de cada detalle. Queremos primero entender los conceptos generales de lo que requeriríamos de una ley de voluntariado para luego, con esa claridad, ahí sí poder pasar al tema de la revisión del articulado. Eso sería, Hugo, y le doy paso, espero Carolina ya esté por aquí para complementarnos. Muy bien, excelente, Julio César, nos has dado una visión muy clara y como tú bien mencionabas, son los insumos básicos para concluir esta jornada de información y el día de mañana iniciar la de reflexión, ¿verdad? Sin embargo, justamente para ya concluir esta primera parte, queremos invitar a Carolina Velázquez, ella es gestora nacional de formación y voluntariado de la Asociación de Scouts, que son miembros de la Red Ecuatoriana de Voluntariado, quien nos va a dar de primera mano el estatus, el estado de este proyecto de ley. Hemos visto que ya más de 70 personas han contestado a la encuesta y vemos que solamente el 39% ha sabido que hay una ley de voluntariado. El 61% no nos hemos enterado, así que va a ser fundamental la información que nos dé Carolina. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, bueno, disculpen que no me puedo quitar la mascarilla porque pues estoy en mi espacio laboral y pues tenemos esta medida igual. Este, en este momento les voy a compartir pantalla, ya como bien decía tanto Hugo como Julio César, vamos a hablar un poquito de este proceso de la propuesta de ley de voluntariado que tenemos actualmente en Ecuador. Entonces, denme un segundo. Julio, no tengo habilitada la función, pero no sé si alguien más de repente puede ir compartiendo, no tengo inconvenientes, o si me Ah, habilitan la función, porfa. ya está ahí, Carolina, por favor. ¿Sí? Gracias. Ahora sí, muchas gracias. Listo. Por favor, me comentan si pueden visualizar. Si lo pones en la pantalla más amplia, eso, ahí está ¿Sí? perfecto. Gracias, Carolina, sí. Ya, genial, muchas gracias. Bueno, el principal objetivo que tenemos en este momento es informar a todas las organizaciones de voluntariados, universidades, a la cooperación internacional, bueno, y a las personas que de manera individual, pero que forman parte de estos procesos de voluntariado, se han vinculado en este espacio, sobre este proceso referente al proyecto de ley de voluntariado que ha sido presentado en la Asamblea Nacional del Ecuador y el proceso conjunto de aportes que se está proponiendo. Entonces, vamos a hablar de cuatro cuestiones puntuales. Primero voy a presentar los datos referentes al proyecto de ley. Luego voy a hacer una presentación general del proceso parlamentario para que estemos un poquito en contexto de cómo sucede todo esto dentro de la Asamblea Nacional. Y vamos a también tener los elementos que se deben tener en cuenta en este momento actual y la propuesta de acciones para una construcción participativa de aportes de ley. La presentación, vamos a hablar primero de la presentación de los datos. La propuesta de ley de voluntariado fue generada por el asambleísta del partido Creo, Juan Fernando Flores, y está basada en la propuesta que tenía la Secretaría de la Política en el año 2019. Aquí tenemos un enlace en el que podemos acceder justamente a revisar todos estos documentos. Vamos a ver un poco unos cuantos datos del asambleísta, Juan Fernando Flores, asambleísta por Creo, jefe de la bancada, Banca del Acuerdo Nacional, eh, y es muy importante porque con él, por ejemplo, tiene un diálogo directo entre el oficialismo ejecutivo y legislativo. Aquí también tenemos un poco, podemos encontrarle en redes sociales y poder también un poco darle seguimiento al asambleísta. Em, Ahora vamos a ver un poquito, muy rápidamente, sobre este proceso parlamentario que se debe seguir en este proyecto de ley y su estatus actual. Entonces tenemos 8 pasos en estas fases de aprobación de estos proyectos. Primero, se da el ingreso del proyecto. Luego vamos a tener un informe de la Unidad Técnica Legislativa. eh, de aquí se desarrolla un informe no vinculante, luego se da como tercer punto una calificación iniciativa por parte del CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa. El cuarto paso aquí es la comisión aboca conocimiento, o sea, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que es donde ha sido presentada esta propuesta de ley por el asambleísta. Y como quinto tenemos que comienza este proceso de socialización y este momento es súper clave para que desde los distintos sectores o todas las personas que tenemos un nivel de incidencia o involucramiento con el voluntariado, podemos justamente en estos espacios levantar nuestra voz y dar nuestras opiniones. Como sexto, tenemos que se da la elaboración del informe para el primer debate en la comisión especializada permanente. Uy, perdón, se me movió. Y para el séptimo paso tenemos la elaboración del informe para el segundo debate en la comisión especializada permanente, debate y aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional. El octavo es la remisión del texto del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional al presidente de la República. Aquí hay que puntualizar, nosotros nos encontramos en el quinto paso. En este momento estamos en este proceso de socialización que, como les decía, como bien mencionaba, es un momento clave para que todos podamos brindar nuestros aportes a este proyecto de ley de voluntariado. Entonces, vamos a igual ver un poquito más desglosado esto. Aquí podemos ver cuáles son las etapas avanzadas del proyecto. Por ejemplo, la presentación del proyecto de ley por parte del asambleísta fue el 3 de febrero del 2002.
El informe técnico se dio para el 22 de abril. Este de aquí ya está. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos del lado derecho podemos ver que también ya está la calificación del Consejo de Administración Legislativa y ya hay un aboco por parte de la comisión como tal. Y pues aquí podemos nosotros consultar, son documentaciones públicas, ¿no? Podemos nosotros verificar esta documentación, que todo este proceso ya se ha dado. Voy a hablar un poquitito, aquí hago un pequeño paréntesis, porque quisiera conversarles acerca de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Quienes conforman este espacio, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en quiénes son los actores de este espacio, quienes están en este momento, que tienen en sus manos esta propuesta de ley y que van a generar estos espacios también asimismo de socialización a todo el público, de los que podemos formar parte desde nuestras organizaciones o de manera individual. Eh, Tenemos que primero, por ejemplo, el asambleísta Ferdinand Arturo Álvarez, por el partido Unión por la Esperanza, es el presidente de la comisión, y como vicepresidenta de esta comisión está Natalie Viteri Jiménez. Estas dos personas son quienes lideran este espacio de comisión, pero asimismo tenemos otros integrantes. Tenemos, por ejemplo, Rosa Belén Mayorga, em, Pedro Falqués, Eduardo Zambrano, Line Miranda, Ricardo Ulcuango, José Chávez y Marcos Alvarado. Podemos ver aquí también por qué partido político está cada uno. Por ejemplo, acá hay Unión por la Esperanza, al igual que Ferdinand, que es quien dirige este espacio. Asimismo tenemos acá Unión por la Esperanza, Unión por la Esperanza, Unión por la Esperanza, Unión por la Esperanza, Unión por la Esperanza y Partido Social Cristiano y Partido Social Cristiano. Entonces aquí nos podemos dar quizás una mirada a quiénes están conformando, qué personas, desde qué partidos políticos están conformando esta comisión. Eso también es muy importante en estos procesos parlamentarios tomar en consideración, porque eso también posibilitaría el paso de esta ley con cambios o que pase sin cambios, ¿no? Entonces, es como para ponerles un poquito en contexto de quienes conforman este espacio. Ahora sí, voy a retomar, terminando este paréntesis, en las etapas en las que estamos dentro de este proyecto de ley de voluntariado. El tercer paso es que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social aboca conocimiento del proyecto. Esto ya se dio, sucedió el 3 de febrero del 2022. La socialización del proyecto de ley es el cuarto paso y se da la primera recepción de aportes en este caso, ¿no? Entonces, ya hubo esta primera recepción de aportes, por ejemplo, en una sesión 107, de hecho en Facebook podemos ver justamente estos videos, están guardados, entonces ustedes también pueden revisar esta información para que vean cuáles son los aportes que ya se han ido brindando. Y asimismo, conversarles ahora acerca de los detalles de la etapa actual en la que está nuestro proyecto de ley de voluntariado, ¿no? Que nos compete a nosotros también como parte del sector. Entonces, la etapa de socialización del proyecto de ley y recepción de recomendaciones es la primera parte. Dos, la comisión va a emitir un informe que es votado por la comisión. Tres, si la mayoría aprueba este proyecto, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Cuatro, también es posible que pase, pero con informes de minoría para el análisis de la Asamblea. Y cinco, en 60 días se pone en debate en el Pleno. Aquí también se puede incidir desde nuestros espacios. Por ejemplo, nosotros como Red Ecuatoriana de Voluntariado incidimos o presentamos nuestros comentarios, ¿no? Y asimismo todas las organizaciones que son parte de este sector también pueden generar esta incidencia, pero sepan que este es el momento, es la brecha, es el espacio donde podemos generarlo. Y por eso también está esta serie de talleres para poder recoger un poco la voz de todas las personas que quisieran dar sus aportes de forma individual, ¿no? Em, Vamos a hablar un poquito más de los detalles sobre este proyecto de ley de voluntariado. Bueno, la comisión tiene que emitir su informe para el primer debate hasta el 6 de septiembre, hablando ya un poquito de fechas, ¿no? Se puede solicitar una prórroga, hay que tener conocimientos que en estos procesos parlamentarios también podemos solicitar una prórroga como colectivo. Esta puede ser entre 20 a 90 días, hasta los 6 meses. Y competencias de esta comisión es aprobar o negar el proyecto, generar informes de minoría
hacer ajustes al proyecto de ley. Esto es parte de lo que ellos pueden realizar. Asimismo, la comisión está abierta a recibir aportes hasta el 12 de agosto, porque igual recordemos que ellos emiten un informe hasta el 6 de septiembre, ¿no? Entonces, si se pidiera, por ejemplo, una prórroga de este espacio, entonces, pues bueno, esto de aquí se ampliaría y los aportes se podrían recibir un lapso más de tiempo. Sin embargo, hasta cómo va el proceso, no ha sucedido esto hasta ahora, ¿no? Como cuarto, se puede presentar los aportes solo en un documento o solicitando ser recibidos en una reunión de comisión, ¿ya? Esta es la manera en la que nosotros podemos ir ante la comisión y presentar nuestros aportes. Sí, se puede solicitar una reunión, nosotros podemos tomar contacto con la secretaría de la comisión y precisamente pedir ser escuchados, ser recibidos como organización. De repente aquí sé que hay bastantes personas representando algunas organizaciones, entonces podemos solicitar, eso es una de nuestras opciones para que estén en conocimiento de que también tienen esta potestad. Y de esta manera, a través de un documento, podemos hacer también llegar estos aportes, ¿no? Otra manera es en estos espacios aquí, generar los aportes, poder comentar, no quedarnos con, con la información, sino más bien también traspasarla para que estos aportes puedan llegar por otros medios. En este caso, por ejemplo, Voluntar, que está a cargo de generar estos talleres, podría este documento final que genera tomar estos aportes de ustedes también y llevarlos a estos espacios. De ahí, detalles de esta etapa actual en la que está el proyecto de ley 5, la comisión tiene previsto un ejercicio de socialización en territorio. Tenía un cronograma, sin embargo, hay que puntualizar que por el paro nacional, pues, la única fecha que se encuentra actualizada es la del 27 de julio, que va a ser en Guayaquil. Este era el plan del cronograma de trabajo que ellos habían presentado, que estaba publicado. Sin embargo, como les menciono, no tenemos, bueno, no hay una actualización en este momento de estas fechas, pero se tiene conocimiento para las organizaciones que están en Guayaquil que va a haber justamente uno de estos espacios técnicos para poder escuchar a la ciudadanía respecto a este tema tan importante que va a suceder el 27 de julio en Guayaquil. Ahora sí vamos a hablar del tercer punto, que son los elementos que podemos tener en cuenta en este momento actual. Posibles escenarios, que el proyecto no se considera lo suficientemente importante y no pasa a la comisión, ¿no? Esa es una de las posibilidades que tenemos, ¿no? La segunda es que el proyecto pase por la comisión sin ningún cambio, ¿no? Y el tercero es que el proyecto pasa a la comisión, pero con mejoras. Y pues aquí hay que puntualizar, ¿no? Esta es una de las mejores opciones y aquí es donde deberíamos generar incidencia la mayor cantidad de organizaciones de voluntariado para aportar a que justamente hayan mejoras en este proyecto de ley, como ya lo mencionaban anteriormente, eh, y creo que todos tenemos el acceso a la propuesta de ley de voluntariado. Podemos ir revisando, ¿no? Cada uno de las partes del articulado y ver en qué aspectos podemos sugerir mejoras, ¿no? Y ahí es donde podemos generar esta incidencia desde todas las organizaciones de voluntariado para que este proyecto pase la comisión, pero pase con mejoras, para que pueda atender a todo el sector como tal. Como cuarto punto, la propuesta de acciones para la construcción participativa de aportes a la ley. En esta primera etapa es hasta el 10 de agosto. La prioridad será socializar y analizar el proyecto de ley entre todas las organizaciones posibles e iniciar un mecanismo que nos permita el trabajo conjunto en el transcurso de los próximos meses para poder realizar una incidencia conjunta. Por lo corto de los plazos para presentar aportes, o sea, hasta el 10 de agosto que tenemos, solo alcanzaremos a tener un espacio de encuentro virtual para presentar los aportes de que cada organización tenga. Con anterioridad se enviarán insumos que faciliten el estudio, reflexión, profundización de la propuesta para que pueda ser más eficiente el día del encuentro. Esta acción conjunta no va a reemplazar que cada organización puede y deba incidir directamente en la Comisión de Transparencia, Participación y Control Social de la Asamblea Nacional con sus temas específicos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, o sea, podemos nosotros generar nuestros aportes como colectivo, pero también lo podemos hacer de manera individual. Entonces, es un derecho que todos tenemos y pues podemos ponerlo ante esta comisión para que nos reciban.
En esta primera etapa, también teniendo en cuenta que el texto del proyecto de ley puede ser cambiado por la comisión, el enfoque de análisis será sobre ejes temáticos y no sobre el articulado mismo de la ley. En la siguiente etapa de análisis sí vamos a propiciar un análisis concreto de cada artículo y dependiendo del resultado que tenga el informe de la Comisión de Transparencia, Participación y Control Social, eh, que tenga para el 6 de septiembre, se organizarán los siguientes espacios y metodologías para seguir recibiendo aportes, presentándolos de manera conjunta a la comisión o al pleno de la Asamblea Nacional según corresponda, ¿no? Estas son como las acciones que podemos tomar cada uno de nosotros en este gran proyecto. Bueno, con esto yo finalizo de explicar esta parte. Muchas gracias por bueno, acompañarnos. En este caso, no sé, le doy paso a Hugo o a Julio César si quieren de repente aportar algo a lo que ya he comentado. Excelente, Carolina. Muchas gracias por tu intervención. Clarísima, nos has dado un panorama, digamos, muy cercano. Ahí recomendarles revisar esta documentación que se les ha compartido. Si tienen tiempo, también revisar las reuniones que ya han existido. Hay algunos debates muy interesantes, algunos que se refieren mucho a la forma, que a lo mejor, por ejemplo, que tiene que ver con que no se refieren a entidades, sino a organizaciones. También algunos debates de forma respecto a si deberían incluir, por ejemplo, temas de seguridad laboral, evidentemente para los voluntarios, respecto a si es posible realizar trabajos no remunerados, y algunos temas de fondo. Planteaba en una reunión, por ejemplo, el asambleísta Cuango, que respecto al papel de algunos voluntarios, mencionaba él, respecto, por ejemplo, al conocimiento al acercamiento a conocimientos ancestrales, decía él, y él ponía alguna duda, tenía cierto temor al respecto. Entonces, todo ese tipo de cosas se han debatido ya en la comisión, justamente para nosotros como red llevar un aporte más, digamos, sustancial, más referido al enfoque, más que algunos detalles, si es que cambiar una coma u otra coma, es justamente que hemos promovido estos espacios. Para concluir en esta primera jornada, quisiera abrir la posibilidad de realizar cualquier pregunta. En el chat ya hay alguna persona que me ha dicho, quiero hacer una pregunta, no me quedó claro algo. Así que Carolina, Julio César, María José estarán atentos a poder responder cualquier inquietud. Si se pueden ustedes abrir su micrófono, se identifican quiénes son, de qué organización, y pueden también o levantar su mano para poder identificarlos. Muy bien, Diego Jiménez, por favor, adelante. Hola, gracias por el espacio. Soy Diego Jiménez, soy de la PUCE. Y por algunas circunstancias, algunos colegas han estado antes y yo ahora puedo integrarme. Mis preguntas son preguntas y tienen como finalidad fortalecer la propuesta, ¿no? Es decir, creo que hay que fortalecer la propuesta y hay que fortalecer la iniciativa. Entonces, quisiera que se interpreten en ese marco, es decir, no van orientadas a nada más que no sea fortalecerlas. Yo pienso que deberíamos reflexionar un poco más sobre aquello de que el voluntariado, hay un tipo de voluntariado que no promueve la ciudadanía, que es el voluntariado de caridad o de asistencia. Yo creo que si estiramos un poco los conceptos, y ni siquiera tanto, bueno, ¿qué es la ciudadanía? Pues la ciudadanía, la comunidad política en democracia, es aquella que es capaz de abrirse a la cooperación. Y la asistencia y la caridad son formas de cooperación. Y sí que fortalecen la ciudadanía, es decir, sí que nos va mejor con ciudadanos capaces de cooperar y de asistir a otros que con ciudadanos incapaces de cooperar, ¿no? Eso me parece a mí que es un elemento que sí que hay que manejarlo con un poco más no sé, quizá afinarlo un poco, ¿no? En ese sentido, creo que también ese tipo de voluntariado se articula con los objetivos de la comunidad política o del Estado, porque es una prioridad para el Estado que los ciudadanos puedan generar dinámicas de convivencia pacífica, colaborativa, abiertas a la cooperación. Y en ese sentido, es decir, sin eso no hay comunidad política, no hay Estado si no hay ese tipo de ciudadanía. Entonces sí que creo que hay una incidencia directa, ¿no? Yo quisiera un poco con la propuesta, con la exposición que hacía Julio César primero y luego la colega que sé que es guayaquileña por su acento, pero no me acuerdo el nombre,
Yo creo que sí debemos reflexionar un poco más por qué necesitamos una ley de voluntariado. ¿Sí? ¿Por qué se necesita? Creo que porque somos uno de los dos países que no la tiene, me parece que es un argumento, pero no es un argumento lo suficientemente fuerte como para decir, por esto necesitamos, es decir, porque el otro tiene, como la mamá, ¿no? Porque tu amigo tiene, tú también. Es decir, si tu amigo se tira, tú también te vas a tirar. No creo que es un argumento como sí, me explico, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos pensar un poco más como por qué necesitamos regular el voluntariado. ¿Qué vamos a obtener con la regulación del voluntariado, ¿no? Y luego, bueno, eso por ahora, ¿no? Son como preguntas que se me venían mientras escuchaba las exposiciones, y yo creo que en todo caso los conceptos o la perspectiva desde donde se proponga la ley, creo que en ese contexto debe ser importante que la ley debe promover precisamente la forja de una ciudadanía abierta a la cooperación y una comunidad política donde se reconozca y se premie a los ciudadanos que son capaces de cooperar sin esperar a cambio una paga monetaria. Es decir, creo que eso debe ser claro, ¿no? Porque finalmente es discutible si buscamos o no satisfacer nuestras cosas más internas, no sé, es decir, uno va a hacer voluntariado porque se siente mejor persona, a lo mejor podemos tener discusiones sobre ello, pero no deja de ser legítimo, ¿no? Entonces creo que finalmente pensar la motivación de la norma a lo mejor nos ayuda a tener claridad sobre el por qué necesitamos la ley de voluntariado. Eso, y gracias por abrir la oportunidad de participar, Hugo. Muy bien, gracias Diego, excelentes tus reflexiones. Justamente por esas cosas tan complejas que planteas es que tenemos estos espacios. Recuerdo una de las intervenciones y debates primeras que tuvo esta comisión y mencionaba a sí mismo un asambleísta, decía, pero el voluntariado viene de voluntad y la voluntad es personal. ¿Y por qué debería una ley que regule la voluntad de las personas? No se trata de regular la voluntad de las personas, se trata justamente de discutir cómo se puede gestionar este conjunto, esta gestión de cómo este trabajo voluntario, este trabajo desinteresado que apela a la solidaridad y cómo contribuir decididamente de una manera más estructurada y organizada al desarrollo como planteaba Julio César. Justamente como porque no queremos caer en el detalle, ¿no es cierto?, de a lo mejor ese artículo está bien o hay que quitarlo, hay que ponerlo. Lo que hemos planteado son estas jornadas, en donde creo que les hemos dejado con la inquietud de que hay una ley, insisto, nos ha sorprendido que solamente el 35% de personas nos hayamos enterado de que haya ley, pero ahora tienen el deber de hasta mañana revisar estos insumos, ¿verdad? Antes de dar el paso a Carmen, que ya levantó la mano, y a Denise también, decirles que justamente el día de mañana 3 son los temas sobre los que queremos discutir. El primero, el papel y la importancia del voluntariado. Es decir, preguntarnos eso que decía Diego. ¿Por qué es importante el voluntariado? ¿Para construir ciudadanía global? ¿Para construir ciudadanía? ¿O qué otras cosas también puede contribuir el voluntariado? Y en ese sentido, sí es necesaria una política pública como una ley para que facilites. Podría ser que si la política pública no es adecuada, a lo mejor no facilita y entorpece. Por eso es necesario, si fuera el caso, una buena política pública. Y entonces ahí sí reflexionaremos qué aspectos debería incluir esa política pública. Así que todas esas dudas las vamos o las queremos discutir el día de mañana. Por favor, Carmen, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Hugo. Creo que antes de mí estaba Denise, por eso le doy la palabra a ella. Ah, perdón, Denise. Muchas gracias, muy gentil, Carmen. Qué gusto estar aquí y conectar nuevamente con algunos colegas antiguos y permanentes. Julio, Huguito, qué gusto verlos aquí y a varios de los compañeros. Yo estoy aquí en representación de Global Peace Builders, soy la presidenta, pero también están otros miembros del equipo de Global Peace Builders conectados. Yo, en primer lugar, quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la política pública referente a una ley de voluntariado, sobre todo porque hemos visto, los que estamos involucrados en estos procesos, que se ha abusado del término voluntario y el término de voluntariado por parte de distintas organizaciones. A veces incluso hemos caído en el error, sin querer,
de hacer un mal proceso de voluntariado, pero déjenme contarles que en sí, por ejemplo, yo estuve en un proceso de contratación para unas organizaciones, sin mencionar nombres, que no están aquí, que hacen, son organizaciones internacionales que hacen voluntariado en países en vías de desarrollo, como es el nuestro, calificado internacionalmente, pero en realidad termina siendo un voluntariado turístico, en el que chicos de otros países llegan a Ecuador por 2 o 3 semanas, realizan ciertas horas de actividades sociales o pseudo sociales y hacen turismo el resto de las 3 semanas, intentando inspirar en ellos ese espíritu de voluntariedad, de participación ciudadana, pero que terminan finalmente consumiendo mucho más los recursos, los esfuerzos de las comunidades que los reciben, porque ellos intentan demostrarles la mejor cara de Ecuador. Esto como un ejemplo simplemente, y de esto se lucra porque los chicos pagan por hacer estos procesos, ¿no? Y esto es simplemente un ejemplo. El hecho de normar un proceso, sobre todo un proceso social, nos ayuda, no debe ser una camisa de 11 varas, pero sí nos va a ayudar a normar cuáles de estos procesos pueden tener cierto, por ejemplo, aporte económico al voluntario, entenderse hasta dónde llegan los límites del trabajo, saber, por ejemplo, que un voluntario, no por ser voluntario, tiene que actuar en los temas que no conoce, sino que, como estábamos hablando también, se necesita un proceso de profesionalización del voluntariado y actuar en lo que es nuestra expertise. Entonces, con esto, decir que nosotros estamos totalmente embarcados en este proceso, cuenten con nosotros como Global Peace Builders, y sí me gustaría que podamos leer la ley un poquito más para poder participar de mejor manera el día de mañana en nuestros aportes. Y tengo dos preguntas, básicamente. Les comento que yo hice mi máster el año anterior en Cultura de Paz y Educación, y de esto saqué un tema de voluntariado para la tesis. En esto, por ejemplo, hice un análisis sobre nuestras leyes que ya existían antes, o la política de participación estudiantil para los colegios, y la de participación con comunidades o vinculación comunitaria o social, como le llaman, para las universidades. De esto, por ejemplo, salía que a pesar de que muchos chicos, más del 50%, empezaban sus horas de voluntariado sin esa voluntariedad, al final de sus horas, más del 80% terminaban convencidos de que el voluntariado es el camino hacia una construcción de paz, hacia la solidaridad. Entonces sí crea, sí genera en los jóvenes ese despertar hacia el activismo ciudadano, hacia la participación. Pero sí, había muchísimos problemas que venían de eso. Por ejemplo, que chicos de áreas ambientales, ciencias, ingenierías, no podían hacer sus horas de vinculación en lo que es su expertise. Entonces, esta ley va a ayudar muchísimo a promover que los chicos puedan participar en las áreas de su expertise, abrir campos, abrir caminos y espacios. Entonces, básicamente ahora sí mis preguntas son dos. Uno, si se ha considerado como un preámbulo, un antecedente a esta ley, estas dos políticas, el de participación estudiantil y el de vinculación social, porque eso ha dado muchísimos aprendizajes para ahora, que el Estado también nos quedó debiendo muchísimo, o sea, emitió políticas, o sea, daba el qué hacer, pero no el cómo, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta y sacar nosotros propuestas que puedan regular y solucionar los problemas que estaban de esas políticas. Y la otra, ¿cómo regla este tipo de voluntariados internacionales, o cómo estamos proponiendo que se regulen, sobre todo por el primer aspecto que les comenté, de estas organizaciones que enmascarándose de voluntariado social, en realidad lucran a través de los programas de voluntariado turístico? Esas serían las dos. Gracias, Denise. Seguramente son preguntas bastante complejas y esperamos tu presencia mañana, porque seguramente en la reflexión participativa y en conjunto podremos dilucidar esas respuestas que tú nos planteas. Tal vez vamos a pasar, no sé si Julio César quiere hacer alguna reflexión o le damos paso a Carmen, y con Edwin terminamos porque también no queremos abusar de su tiempo y queremos a lo mejor dejarles con la inquietud de esas preguntas que tengan, plantearles el día de mañana. Por favor, Carmen. Julio César, creo.
Gracias. Solamente dos palabras para decir que eso es justamente lo que requerimos de ustedes, ¿no? Es que La mira, ley, en cualquier lado de la pantalla ya está aparece. Si vuelves a dar clic, se puede. la ley que se ha propuesto, por ejemplo, no contempla la relación con el sistema educativo, no contempla el tema de horas de vinculación con la comunidad, el tema de horas de participación de los colegios, y debería, como bien lo dice Mimi. Entonces, eso es justamente la reflexión que queremos de ustedes, y que mañana en el espacio específico iremos incorporando todos esos detalles para llegar a la Asamblea Nacional y decirles, señores, una ley que integre un voluntariado, los muchos estilos de voluntariado que tenemos, tiene que contemplar tales y cuales factores que no han sido tomados en cuenta. Entonces eso. Y evidentemente normar para evitar el tema de la precarización laboral y del abuso del volunturismo, ¿no? Que bien lo detecta Mimi. Sí, bueno, muchísimas gracias. Voy enseguida, Hugo, perdón que ahora sí atropellé. Bueno, un gusto saludarles a algunos, sobre todo Julio César, un gusto verte a los años también. Estábamos en otro proceso cuando comenzamos hace unos 15 años con el tema de las mesas de discusión para la ley del voluntariado. Me parece súper lindo que ya esté un avance. Claro, veo un contrarreloj porque ahora tenemos la presión de hasta el 6 de septiembre y era justo en mi pregunta, no quiero hacer ningún comentario porque no he leído la ley, pero hay montones de ideas que están surgiendo ya en mi cabeza y era justo la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, está claro, Hugo, tú explicabas que tenemos chance para leer hoy y mañana para hacer aportes de todas esas impresiones de lo que ya está elaborada, esta como ley, como política pública de Estado del tema del voluntariado, ¿no? Entonces, está claro para mí eso, ¿no? Y si es que vamos viendo, si es que es necesario, buscamos una próloga, aunque no es lo recomendable. Así es, gracias Carmen por esa inquietud. Yo voy a responder porque no se sientan que nos va a faltar tiempo, ¿no es cierto? Porque de hecho han sido solamente 2 sesiones en menos de un mes que han habido y se han recogido. Yo diría que hay una ausencia de aportes más estructurados que creo que son los que queremos nosotros plantear aquí. De todos modos, una vez que la comisión presente el informe al pleno de la asamblea, todavía en esas discusiones todavía hay cómo aportar. Y de hecho, o sea, tenemos todavía tiempo de proponer, yo diría que va a ser fundamental incluir esos aspectos claves, esos aspectos estructurales, que son los que vamos a discutir mañana, ¿no es cierto? Así que no crean que nos va a faltar tiempo, creo que estamos con los tiempos, digamos, adecuados. Y para terminar, vamos a dar la palabra a Edwin Chuquín. José Aguilar nos va a ayudar con la traducción. Edwin es una persona sorda, pero José Aguilar nos va a ayudar con la traducción, por favor. José, si quiere, puede abrir su micrófono. Hugo, tal vez hasta darles tiempo para que se organicen con esto. Yo quería solo un pequeño comentario a lo que Carmen decía, que más bien le agradezco y qué gusto verle nuevamente. Esto va a ser una maratón. O sea, el proceso de ley de voluntariado probablemente nos tome un año o más. Por eso lo importante ahorita, más que generar, que sí, es un espacio hasta la generación del primer informe que emite la Comisión de Transparencia, Participación y Control Social, que es del 6 de septiembre, es como un espacio privilegiado para recibir aportes. Pero luego de eso, como dice Hugo, vamos a tener que seguir incidiendo, vamos a tener que seguir acompañando y va a haber una serie de espacios en los cuales vamos a ir presentando los aportes a la Asamblea Nacional. Entonces decimos que este es un sprint de 100 metros dentro de un maratón de un año y pico en que tendremos que ir presentando aportes. Sí queríamos no perder esta oportunidad y presentar unos pequeños aportes antes de la presentación de este primer informe que la Comisión de Transparencia, Participación y Control Social de la Asamblea Nacional tiene que presentar al Pleno. Entonces, es de este primer momento, pero tendremos muchos otros para seguir incidiendo y construyendo juntos. Gracias por esta. Sí. Ahora sí, José Aguilar, tiene usted la palabra que nos puede dar con la intervención de Edwin.
Bien, veía antes que está de manera muy generosa José ayudándonos con las palabras y traduciendo a Edwin, pero bueno, vamos, creo que ya no hay más. Yo les voy a pedir perdón a las personas, disculpas a las personas que también han abierto o han levantado su mano o se han olvidado de bajar. Para nada, para ya dar por concluida esta primera jornada, agradecerles por su altísimo interés. Habíamos planificado 1 hora y hemos abusado un poco de su tiempo, pero queremos agradecerles nuevamente por ese interés, por haberse registrado. Hemos visto que ya están todas registradas, ¿no es cierto? Y también muchas ya han contestado esta encuesta. El día de mañana, para todos, obviamente todos están invitados a venir nuevamente a la misma hora por el mismo canal. Toda la información se va a estar actualizando en la página web de Ecuador Voluntario. Ahí va a estar el link del Zoom y todas las actividades que hagamos para recoger sus comentarios, para poder opinar. Va a haber algunas encuestas, va a haber trabajos en grupo, porque claro, si estamos 70, 80 personas, vamos a hacer varios grupos para poder opinar con más confianza, con más extensión. Entonces seguramente abriremos varios grupos y en este trabajo grupal poder dar esos aportes más sustantivos. Yo con eso quiero agradecer a todos, darles las palabras de cierre a Julio César, por favor. Solamente sumarme a los agradecimientos por acompañarnos en este espacio, que no es para nosotros, es para todos ustedes y es para el voluntariado en el país. Esperamos que este sea un desencadenar de procesos internos en medio de sus organizaciones. Nosotros como instituciones tenemos mucho que decir, pero en realidad quienes son los principales protagonistas son los voluntarios y las voluntarias. Es a ellos a quienes nos debemos, es a ellos a quienes tenemos que tratar de consultar, de ver, de identificar lo que van viviendo. Y de esos casos particulares y de toda la experiencia acumulada y sistematizada que vamos teniendo en las organizaciones, pues presentar los aportes para que sea la mejor ley que podamos tener y que en realidad promueva la construcción de la cultura de voluntariado en el Ecuador. Estoy seguro que individualmente es un trabajo, es un deber que tenemos para incidir con cada organización, con la asamblea, pero corporativamente, como red, como cuerpo, estoy seguro que lo vamos a hacer de mejor manera. Entonces contamos con su apoyo y participación. Gracias a todos por acompañarnos.